Estamos deseosos de aprender del oficio de la educación. Muchas gracias, Lorena, y bienvenida a tu seminario. Vale, muchas gracias Ricardo, Paula, gracias a todas y todos por conectarse hoy día. Tal como dice Ricardo, ¿me escuchan? Creo que Laura tiene su micrófono abierto. Ahora sí. Ya, bueno, saludo a todas y todos los que están. Hay varias caras conocidas, así que no los voy a nombrar de uno porque van a ser como 30 saludos, pero fantástico. Y tal como dice Ricardo, efectivamente, voy a tratar de compartir con ustedes un montón de cosas. El vendaval apasionado también viene del lado de la educación, así que lo van a poder comprobar en este rato. Entonces voy a compartir ahora la presentación que preparé para hoy. Y básicamente solo decir que este es el trabajo de un equipo mucho más grande que yo, que me excede. Ahí, ¿lo ven bien? ¿Sí? Vale. Así que nosotros hablamos del equipo EduChic. ¿Ah? Somos investigadoras e investigadores de 6 instituciones distintas y donde compartimos estudiantes de pregrado, posgrado, postdoc e investigadoras e investigadores en diferentes áreas. Para la educación no es tan raro el trabajo con personas de distintas disciplinas porque nuestro campo por naturaleza es interdisciplinario. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, voy a compartirles hoy día un trabajo que hemos hecho en equipo y también contarles que somos, el área de educación está en 2 sublíneas, en dos líneas distintas además del CHIC. La línea en que yo trabajo, como dijo Ricardo, son las soluciones, pero también hay en la línea 2 un equipo trabajando en evidenciar los problemas de homogeneización biocultural en el ámbito educacional. Entonces yo hoy día solo me voy a referir al estudio del que yo me he hecho cargo dentro de la línea 3 y con el que trabajo en un equipo muy interesante con los profesores Andoni Arenas de la PUC de Valpo, con el profesor Felipe Porflit de la Facultad de Educación de la Católica, con el profesor Juan Mancilla de la Universidad Católica de Temuco, con Macarena Salas, ahora de la Universidad San Sebastián, antes UC, y también en un principio con Tomás Llanos, que ahora no está con nosotros, pero en el equipo, pero que ha aportado muchísimo y parte de lo que voy a contar también tuvo que ver él. Y ahora Benjamín Castro, que es nuestro coordinador en terreno, que también está conectado hoy día. Así que eso, si se me escapa alguien, me avisa, ¿ya? ¿De qué vamos a hablar? Básicamente 4 o 5 cosas. La educación formal como impulsor, puse ahí indirecto para sembrar o provocar la duda más bien de la homogeneización biocultural, cómo la educación formal puede ser un impulsor de este problema de homogeneización. Entonces, ¿qué educación para la conservación biocultural deberíamos ofrecer como respuesta? Algunos ejes fundamentales y condiciones mínimas que consideramos importantes. ¿Y qué estamos haciendo como respuesta al problema de la homogeneización en educación? Desde el del punto de vista del trabajo con las comunidades, del punto de vista de la formación, la investigación y además la incidencia pública de lo que hacemos. Quizás en ese sentido, en el ámbito educacional, dentro del proyecto o dentro del centro, una cuestión fundamental que nos distingue como profes es que hacemos formación e investigación simultáneamente. Es muy difícil hacer investigación solamente trabajando en el territorio con la visión que queremos impregnar a nuestro trabajo, haciéndolo solo de manera unidireccional. Ya voy a explicar más adelante a qué me refiero con esto. Y algunas reflexiones finales. Bueno, quiero decir que, como dijo Ricardo, tengo formación en psicología, convención en aprendizaje, pero soy lingüista de origen, así que los lenguajes para mí son muy fundamentales y eso hace que trabaje siempre un poco en la intersección entre lenguaje, cognición, educación, emoción, etcétera, ¿ya? Y puse una lectura que fue muy inicial, que construimos y que escribimos con Ricardo justamente cuando estábamos empezando el centro, el 2021.
y nos permitió encontrar ese espacio de vínculo desde las ideas, desde el mundo de la educación, con el mundo, ¿cierto?, de la ecología, de las ciencias naturales y de la conservación. Yo creo que fue un primer paso para ver en qué sentido compartíamos algún mínimo de visión conjunta que nos permitiera trabajar en equipo, ¿cierto?, con unos fines y objetivos comunes. Pero quisiera dialogar con dos grandes como titulares que creo que pueden de alguna manera pensar o ser base para una educación que llamamos transformadora. Transformadora en el sentido de Freire, transformadora en el sentido de Maturana. Una frase que a mí me hace sentido, que la transmito en todas mis clases. Como profesora, soy profesora de castellano también, como para que hagan un cálculo. No soy de lenguaje y comunicación, soy de castellano. ¿Ya? Y ejercí en colegio durante mucho tiempo y hoy día a los futuras docentes que estoy formando, les hablo de lo importante que es dejar aparecer a las personas, dejar aparecer el mundo en que vivimos, ¿ya? Y que es una frase muy interesante de Maturana y Dávila, porque se aplica a todos los cohabitantes, pero también al ecosistema entero, ¿no? ¿Cómo dejamos que aparezca, que nos sorprenda? ¿Cómo lo descubrimos, lo reconocemos y lo conocemos y lo valoramos? ¿Sí? Eh, Desde ese punto de vista, deberíamos promover transformaciones en educación que fortalezcan un abordaje integrado que mire tanto la individualidad, pero la subjetividad, el principio de alteridad, ¿cierto? Esto de convivir y cohabitar con otras y otros en sociedad, y esto que a veces se nos aparece como una tensión entre cultura y naturaleza, como un diálogo más que una sola tensión problemática, sino una tensión, ¿cierto?, que genera pensamiento creativo, abordaje educativo y experiencia con la naturaleza. La idea es romper con los patrones clásicos de homogeneización y favorecer apertura a una educación que permita una cierta sensación. En literatura se llama extrañamiento, ¿ah? Los franceses dicen "nostranenie", pero esta idea de tomar distancia, un espacio que te permita mirar críticamente la realidad y mirar cómo nos relacionamos como sujetos involucrados, ¿cierto?, en este ecosistema, cómo favorecemos la construcción de la novedad que tiene que ver con creatividad, que tiene que ver con volver a mirar, dejar aparecer, crear, ¿cierto? Como un paso que precede a la acción. En términos de Freire, él hablaba de inéditos viables, que es un concepto que a mí me gusta mucho, porque permite hablar de aquello que no existe, pero que podría existir, que podría ser viable en virtud del trabajo conjunto de un grupo de personas con visión común. ¿Ya? Y la segunda idea fuerte que quisiera poner al inicio es conocer a las otras y los otros como legítimos en la convivencia cotidiana. ¿Ya? Y esto me parece que se aplica justamente, y ahí tiene mucho que ver con lo que decía Ricardo al principio, ¿no? El cómo las distintas voces narrativas de los distintos cohabitantes, pero especialmente de los pueblos originarios, como se encuentra en varios textos, se habla de capas de significado, ¿cierto? Es decir, de una multiplicidad, ¿cierto?, de significados y sentidos que se co-construyen en esta cohabitación, que nos permiten conocer, comprender, interpretar esos significados, ¿cierto? Desde el punto de vista, por ejemplo, de una educación intercultural, pero también desde los saberes que se han acuñado por largos siglos, digamos, de las cosmovisiones, ¿cierto? Y los relatos de los pueblos originarios, que pueden y podrían entrar, si nos ponemos de acuerdo y dialogamos, en una resonancia potente con la comunidad científica y con la comunidad académica. Dicho eso, no me voy a extender mucho en esto porque me imagino que lo han escuchado en varias presentaciones ya, pero claramente operamos con el mismo problema, ¿no? Cómo la educación, como dijimos al principio, puede ser un impulsor también de esta homogeneización biocultural. Y estamos entendiendo homogenización biocultural, ¿cierto?, como un proceso dinámico de pérdida sincrónica de la diversidad biológica, lingüística y cultural, ¿cierto? Debido a hábitos de vida, modos de producción predominantes a nivel mundial, nuestros sistemas, ¿cierto?, de capitalistas, ¿cierto?, de trabajo y de desempeño, y muy individualistas además, que pueden relacionarse de alguna manera con un proceso de extinción de la experiencia compartida, ¿ya? Y esto es muy interesante
porque la extensión de la experiencia en educación, pero sobre todo entendiendo el aprendizaje como una experiencia, es un problema fundamental, no un problema menor, ¿ya? Eh, de alguna manera, la escuela y la política pública en educación han actuado como impulsores directos e indirectos de esta homogenización. Indirectamente por los implícitos, ¿cierto? Los símbolos, la manera, se ha hablado a veces del currículum no oculto, pero hay un currículum muy presente que es homogeneizante, ¿ya? Y en ese sentido, un enfoque biocultural que nos permita una mirada integral con un abordaje más equilibrado, efectivo, pero sobre todo socialmente justo a la idea de conservación en diversos sistemas socioecológicos, nos permitirían de alguna manera, y eso es lo que creemos, enfrentar la pérdida de diversidad biológica y cultural. Una parte importante, y me voy a ir hacia la discusión también del currículum como una política pública que puede operar homogeneizantemente, digamos, y los desafíos que nos propone como país, ya no solo en el territorio, en cada territorio, porque es justamente uno de los problemas que el currículum hoy día presenta, y a nivel amplio también, cómo esos problemas nos desafían en el campo educacional más amplio. eh, Respecto de, por ejemplo, establecer una mayor articulación entre el currículo nacional en educación y las realidades locales. ¿Cómo formamos a los docentes y las docentes futuros y actuales en metodologías innovadoras, en temas de conservación y territorio? ¿Cómo evaluamos las prácticas de aprendizaje que no son tradicionales, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo potenciamos para ese trabajo un trabajo colaborativo e interdisciplinario entre los docentes? Básicamente porque el problema que abordamos no es un problema al que se pueda responder solo desde un ángulo disciplinar. Si queremos abordar el problema de manera compleja, tenemos que abordarlo complejamente de manera interdisciplinaria, pero también, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, transdisciplinaria. ¿Cómo fomentamos aprendizaje en espacios educativos diversos? Al aire libre y con el territorio, por ejemplo. Hoy día hablamos más de espacios de aprendizaje, ya entendiendo que además post pandemia, ¿cierto? La educación a nivel virtual, a nivel presencial, en la sala, fuera de la sala, en un gimnasio, en el museo, ¿cierto? En el parque, ¿cómo convertimos en esta idea de Maturana de dejar aparecer, convertimos los espacios en los que habitamos como espacios que permitirían posibles experiencias de aprendizaje? ¿Cómo los redescubrimos? Pero además, cómo construimos nuestras prácticas educativas y estas experiencias de aprendizaje desde y con el territorio, ¿ya? En ese sentido, también hace poco, el año pasado, se hizo un congreso pedagógico y curricular en el que participaron miles de personas a lo largo de todo Chile, y justamente uno de los resultados fuertes que aparece ahí como desafío de todas las comunidades educativas, el cómo hacemos que el currículum tenga mayor pertinencia territorial. ¿Ya? Y justamente uno de los desafíos más grandes del currículum nacional en educación es cómo le damos pertinencia territorial, ¿ya? Cómo el currículum es pertinente y cómo es pertinente además al territorio. Entonces son dos subdimensiones. La pertinencia curricular, ¿cierto? Comprendida como relaciones entre identidad local e identidad universal, cómo esa tensión se resuelve en la escuela, pero especialmente desde el eje de la identidad y de la relevancia cultural. En ese sentido, la pertinencia curricular tiene que ver con qué tan significativo le resulta a un estudiante los aprendizajes que está teniendo en el sistema educativo formal, entendiendo por significatividad este vínculo entre la identidad de las personas, cierto interés, expectativas, necesidades y los saberes previos, ¿ya? Que se han construido, co-construido en el territorio de manera natural por vivir en una comunidad determinada. La pertinencia territorial, en ese sentido, tiene que ver con cómo captura este currículum esa particularidad territorial que tiene que ver con un desarrollo social, histórico, cultural que no puede desconocerse, ¿ya? En ese sentido, los principios orientadores de la pertinencia territorial tienen que ver con lo situado, con este carácter situado, pero también distribuido del conocimiento y cómo los saberes, ¿cierto?, entran en diálogo con el conocimiento construido a lo largo del tiempo,
cómo eso se produce a través de una interacción constante entre quienes participan en la construcción de conocimiento, pero también en este diálogo de saberes desde las comunidades. Es decir, finalmente se habla mucho de lo local, ¿se han fijado? Y tiene mucho que ver con este diálogo o esta interacción entre lo local, lo nacional, dicho de alguna manera, o del territorio nacional completo, y también lo global. Cómo se articulan los distintos niveles del sistema y cómo damos necesaria autonomía para que este currículum sea realmente relevante, pertinente, ¿cierto? Para los territorios en los que se implementa. Pero, segunda pata, ¿qué educación necesitamos para esa conservación biocultural? Eh, yendo más allá de la reflexión, ¿cierto? ¿Cómo transitamos de la reflexión a la acción? ¿Cuáles serían los ejes fundamentales o condiciones mínimas que una educación para la conservación debiera tener? Primero, transformar la educación para esa conservación. Y lo segundo es que como equipo de educación trabajamos transdisciplinariamente ya con las comunidades educativas del territorio donde se trabaja. La idea es poder co-crear áreas de acción según intereses comunes, con atención a acciones para la conservación, pero desde la visión de la educación como una educación transformadora, como un proceso, ¿cierto? Que socioeducativo, personal, pero también comunitario, ya que requiere ciertamente una construcción de confianza, pero también el desarrollo de una conciencia territorial local, planetaria y una agencia que nos permita operar o actuar en conjunto para el bienestar del territorio ya desde una mirada crítica, responsable, pero también comprometida, que respeta la diversidad con conciencia ambiental y con consumo responsable, que respeta los derechos humanos, que atienda la equidad de género, que valora el diálogo y la participación, ¿cierto? Como principal herramienta para la convivencia en paz, una educación para actuar y transformar la realidad finalmente, ¿no? Pero si la propia educación no es transformadora, no puede esperar transformar a comunidades, ¿no? En ese sentido, hemos ido construyendo junto con Ainhoa Marzal, con Antonia Arenas y otros integrantes del equipo la idea de una visión transformadora para la conservación biocultural y creemos que debiera tener al menos estas tres características fundamentales. Interdisciplinar, es decir, que integre las dimensiones biológica y sociocultural, ¿cierto? Basada en el territorio, es decir, que establezca una dinámica dialógica entre la escala global y local, como decíamos, y cierto que se comprometa con una ciudadanía con valores activas y con valores éticos medioambientales. ¿Ya? Y aquí conecto también con las otras sublíneas del CHIC que trabajan en temas de ética medioambiental. Es decir, de alguna manera, esta transformación de la relación humano-naturaleza y del sentido de pertenencia territorial, ¿cierto?, puede desarrollarse fuertemente a través del proceso educativo y ojalá desde la educación inicial, que es lo que estamos tratando de hacer desde el equipo de educación por completo. Pero cuando decimos una educación para la conservación, decimos una educación transformadora, ¿cierto? Con pertinencia territorial, supone construir representaciones del territorio que permitan a los cohabitantes comprender dimensiones espaciales, ambientales, culturales, sociales, económicas, incluso políticas del territorio, y de qué manera esas dimensiones configuran los hábitos, ¿cierto?, de los cohabitantes que conviven en este mismo espacio socioecológico particular, ¿cierto? Reconocer las diversas escalas en las cuales uno puede construir representaciones del territorio, que pueden ser muy diversas. Analizar críticamente esas relaciones entre humano y naturaleza y entre los grupos diversos que constituyen la comunidad del territorio, ¿cierto? Grupos socioculturales, comunidades, grupos de interés. ¿Por qué es tan importante esto? Más adelante lo vamos a desarrollar un poco más cuando hablemos de transdisciplina, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las vulnerabilidades del territorio, con las injusticias socioambientales que están ocurriendo ahí? ¿Ya? ¿Cómo tomamos decisiones frente a esto y actuamos de manera consciente, informada y responsable para esta convivencia basada en principios de equidad e inclusión? Em, Le estamos pidiendo harto a la educación, pero eso supone un cambio cultural importante en la educación tradicional y estamos apostando por eso, por esa posibilidad, como una posibilidad real, como un inédito viable, como diría Freire. ¿Sí?
Desde ese punto de vista, necesitamos transformar los sistemas educativos en sistemas de aprendizaje. ¿Qué entendemos por un sistema de aprendizaje? Ahí la red global de decanos y decanas de educación, el 2020 publicó un artículo donde hablaban de una visión orientada al futuro, donde los equipos de aprendizaje, fíjense bien, equipos, redes profesionales, asociaciones intersectoriales, se fijan, todos son grupos, no son individuos, ¿sí? Los datos y la evidencia se integran y se aprovechan para construir un sistema que sea capaz de aprender y adaptarse. ¿Sí? La promoción en redes de colaboración escolar para el desarrollo de una cultura de investigación y desarrollo al interior de las instituciones educativas. Casi siempre pensamos solo en la formación, pero no pensamos en la investigación-acción, en la investigación para construir los planes de mejora al interior de las instituciones escolares. ¿Cómo pasamos de estos sistemas rígidos, ¿sí? De salas de clase que son siempre iguales, con discursos unidireccionales, ¿cierto? Donde la participación no es muy horizontal, ¿cierto? Y tenemos mucha data de interacciones de aula en Chile. Hemos trabajado personalmente y en equipo por más de 20 años mirando salas de clase en Chile y lamentablemente los cambios no han sido muchos respecto de la participación y de oír las voces de los actores relevantes. ¿Y quiénes son los actores más relevantes? Las y los estudiantes, sus comunidades y los territorios en los que cohabitan. ¿Qué estamos haciendo como respuesta a estos desafíos? Ya como equipo, y ahí hablo como equipo, nosotros buscamos investigar el rol de la educación en el cambio global y proponer soluciones educativas para mejorar el bienestar humano y de los ecosistemas. Voy a hablar entonces del estudio uno de nuestra sublínea que yo lidero con los profesores y profesores con los que hemos estado trabajando, con propuestas educativas para la conservación biocultural. Y en ese sentido, hemos apuntado a diseñar, implementar y pilotear experiencias de aprendizaje escolar situadas en contexto local, orientadas justamente a esta valoración del territorio y desarrolladas en comunidades de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo operan estas comunidades de aprendizaje, ¿cierto? En equipos, por ciclos o no, que fomentan la formación en el desarrollo y fortalecimiento de estrategias y prácticas para, perdón, esta educación con pertinencia territorial. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, esta primera etapa la partimos en el liceo, o la iniciamos en el Liceo Bicentenario Donald McIntyre Griffith de Puerto Williams, donde estamos ya por tercer año trabajando y por segundo año en comunidades de aprendizaje. ¿Cómo partimos? ¿Cómo hacemos carne todos estos principios que postulamos al inicio? No es fácil, es muy difícil. Las comunidades de personas tienen diferencias, tienen diversidades que la enriquecen, pero que también requieren de construcción conjunta de confianzas, de diálogo, para poder trabajar. Entonces, con el paso del tiempo y la experiencia que hemos tenido, no solo en el Liceo de Puerto Williams, sino también en otros, hemos ido diseñando una metodología de inmersión respetuosa en el territorio para el encuentro y la primera fase que logramos ver, esta es una de las primeras reuniones que tuvimos en el liceo, donde fuimos a contar un poco de nuestra intención de poder trabajar en conjuntos desde el principio, en ese sentido transdisciplinariamente. Es decir, no un proyecto que llega por completo armado, sino que se co-construye con las propios docentes del liceo o de la comunidad educativa. Y en ese sentido, en una reunión participativa, ¿ya? Eh, Nos pusimos de acuerdo en varias de las cuestiones que estamos haciendo hoy día. Pero nuestro primer paso fue conocernos a través de reuniones y conversaciones abiertas, luego problematizar a través del levantamiento de necesidades con instrumentos, priorizar de manera democrática con la comunidad educativa cuáles de estas necesidades iban a ser primarias o más relevantes, cuáles no. Y por último, formar equipos de trabajo conjunto para abordar esas prioridades. ¿Ya? Entonces, les voy a ir contando un poco lo que hemos hecho a nivel de formación, pero también a nivel de investigación.
En la fase de formación y generación de proyectos en comunidades de aprendizaje, ¿cierto? Organizamos una comunidad de aprendizaje mensual, por ejemplo, con temáticas de formación que fueron seleccionadas por las y los docentes. Invitamos talleristas especializados en las temáticas que se seleccionaron. Evaluamos al final de cada taller, seguimos haciéndolo. El primer año se realizaron 6 talleres por ciclo, primer ciclo, segundo ciclo y educación y ciclo secundario, y 2 intercap al inicio y al cierre de estas comunidades de aprendizaje. Este año hemos hecho 2 talleres en intercap, es decir, todos los ciclos educativos en conjunto, desde educación inicial en el liceo hasta educación superior, o perdón, secundaria, y trabajando este año metodologías activas y evaluación formativa. ¿Para qué? Para preparar a las profesoras y los profesores en el trabajo conjunto de diseñar proyectos educativos con el territorio durante el segundo semestre, que pueden ser por ciclos, por disciplina o de manera transversal. En ese sentido, hemos estado trabajando también, y ahí está Benjamín Castro, que es nuestro coordinador en terreno, está por ahí conectado. Benjamín vive en Puerto Williams como coordinador del equipo de educación, y esa fue una condición también fundamental para poder hacer un trabajo realmente coordinado, pero sobre todo mostrar permanencia y trabajo sostenido en el territorio y no una ida y después desaparecer, sino que estar realmente conectado con el territorio. Y entonces en ese trabajo de coordinación en terreno se han hecho experiencias de aprendizaje en el desarrollo de habilidades científicas, ¿cierto? Tanto en los jardines infantiles como en el liceo, voy a ir mostrando un poco eso. Estos talleres, la coordinación de talleres de formación, talleres para estudiantes en educación parvularia y básica, participación en comités ambientales, por ejemplo, colaboración en procesos de certificación ambiental, coordinación con otras instituciones dentro del territorio y cómo gestionamos y apoyamos la investigación del equipo de educación a través de esta coordinación en terreno. Se les muestro algunas imágenes. Estos son los 6 talleres que tuvimos, imágenes de los 6 talleres que tuvimos el primer semestre, con temáticas seleccionadas por las y los docentes, donde básicamente ellos escogieron fortalecer los sellos del liceo, como sello, como liceo bicentenario. Ellos tienen un sello en sustentabilidad y un sello en interculturalidad. ¿Ya? Entonces hicimos talleres para ambas cosas, pero también hicimos talleres de evaluación formativa, hicimos talleres sobre inclusión y trabajo de codocencia en aula, diseño universal de aprendizajes, por ejemplo, ya que fueron temáticas escogidas por ella y por ellos. Y tuvimos una profesora del Liceo 1 de Santiago del área de ciencias que ha ganado varios proyectos con estudiantes a nivel internacional y que hizo un taller también con los profesores como un aprendizaje entre pares, ¿no? Docentes, además del sistema público, que para nosotros es muy relevante, ¿no? En ese sentido, estamos trabajando, ustedes ven al lado izquierdo, con las comunidades educativas de los 3 jardines infantiles de Puerto Williams, con la escuela de Puerto Toro, ya que está un poco más lejos y con la cual se coordina Benjamín, con el director actual, antes con la directora que ahora es profesora del liceo y con el liceo. Pero además nos conectamos con el museo, con la CONAF, con la municipalidad, con el Comité Ambiental Comunal y con el Par Explora de Magallanes, ¿ya? Ahí hay algunas imágenes de los niños y las niñas haciendo ecoturismo con lupa, haciendo talleres, los talleres de aprendizaje y haciendo un trabajo desde el jardín infantil, ahí es donde estamos montando un laboratorio para desarrollo de habilidades científicas en educación inicial, laboratorio Tanana. Ahí ven algunas imágenes de los talleres y los trabajos con docentes y con estudiantes, ¿ya? Y en ese sentido nos vinculamos también para el diseño de materiales con el Fab Lab, que está instalado en Puerto Williams, ¿cierto? Y con otras instituciones. Está el taller Mora ahí con los niños y las niñas, ¿cierto? Donde también se hace un trabajo exploratorio, dejar aparecer la naturaleza, conocerla, reconocerla, ¿cierto? Y también exposición de los chicos en ferias científicas, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la formación. Pero el punto de vista de la investigación como respuesta, qué estamos investigando desde nuestra sublínea y cómo aportamos a incidir en política pública, básicamente hicimos esta pirámide para mostrar un poco que
el equipo de educación en las dos sublíneas nos subdividimos, ¿ya? Si ustedes se fijan, la base de la pirámide es levantar información para mostrar el problema de la homogeneización en educación, no solo en el territorio, sino a nivel latinoamericano. Un segundo nivel es de cómo trabajamos en el macro contexto educativo institucionalmente, también a nivel de Chile y Latinoamérica. Y luego un nivel más de aula o institucional, que es el nivel en el que estamos trabajando en mi equipo, donde levantamos información, proponemos estrategias y diseñamos e implementamos eh, propuestas de aprendizaje con el territorio. Pero para eso necesitábamos pensar o repensar cómo el currículum escolar dialoga con esto que queremos hacer realmente. Y la verdad es que el fin último de todo lo que estamos haciendo va a la idea de hacer la ingeniería inversa al currículum escolar. Es un inédito viable en el sentido de que es un objetivo que no existe, que tenemos que lograr, que es esperanzador, pero que es difícil, ¿ya? Y eso quiere decir que tenemos que repensar nuestro currículum nacional, entender cómo funciona el sistema curricular chileno, que supone observarlo, explorarlo, descomponerlo, ver los resultados que está teniendo y cómo transitamos hacia un diagnóstico más potente, que ya tenemos varios elementos que yo mencioné al principio, y cómo proponemos y probamos experiencias de aprendizaje que nos permitan tener evidencia de que es posible hacer esta educación con el territorio desde la evidencia. Entonces, ¿cómo hacemos o recogemos elementos para un currículum territorializado? Todos sabemos que el currículum en Chile y en la mayor parte del mundo funciona básicamente de manera top-down, ¿no? De arriba abajo, donde desde el ministerio se construye con especialistas un currículum. Incluso en el sistema educativo tenemos la metáfora de hablar de bajar el currículum, implementar el currículum, porque en general la participación de las comunidades educativas en la construcción suele ser estar ausente o ser casi nula. Entonces nos preguntamos cómo avanzamos hacia un currículum más pertinente al territorio, pero basado en evidencia y más participativo con las comunidades educativas. Entonces dijimos, bueno, este currículum vigente, vamos a experimentar, vamos a probar, vamos a analizar, vamos a descubrir, vamos a dejar aparecer y vamos a ir a ver este currículum pertinente al territorio, donde vamos a probar experiencias de aprendizaje, propuestas educativas co-construidas por los propios docentes y las docentes del territorio, con apoyo nuestro y de apoyo de especialistas, y cómo los proponemos para los cambios que requerimos. Pero dijimos, ¿qué han hecho otros países? ¿Qué otros currículum de otras partes del mundo abordan la dimensión biocultural y que han tenido buenos resultados? ¿Y saben lo que hicimos? Le fuimos a preguntar a expertos y expertas en conservación biocultural del área de educación y del área científica qué países podrían destacarse como en este ámbito y qué currículos escolares han incorporado de alguna manera, exitosa los temas medioambientales de cambio climático y conservación, que nos permitiera iluminar nuestro trabajo, ya este desafío de un currículum más pertinente al territorio. Hicimos un estudio de caso múltiple, entrevistamos a los expertos y luego hicimos análisis temático de documentos curriculares de los países que nos señalaron. Y ahí ven ustedes un resumen en el mapa de países que parece que han tenido éxito teniendo mayor pertinencia territorial en sus currículos. Y bueno, este es el resultado, que es bien extenso, pero básicamente lo que nos dicen es que aborda la bioculturalidad no solo desde el punto de vista conceptual, sino con procedimientos y buenos ejemplos participativos, que la mirada general es más bien comunitaria, no solo individual y de conservación, que miran el medio ambiente, ¿cierto?, desde la conciencia social, desde la conservación, pero también desde la educación para el cambio climático, que consideran los aspectos culturales. Ojo, todos. Entonces, cuando hablamos de biocultural, esto es bien interesante porque quiere decir que este enfoque que no deja fuera las comunidades y la cultura de los territorios es fundamental en factores contextuales, tradiciones, prácticas de las comunidades, ¿cierto? La diversidad y la inclusión y la identidad comunitaria y el desarrollo, ¿cierto?, personal, social y comunitario. Y todos estos países tienen un componente de aprendizaje y conocimiento de la cultura de los pueblos
originario, lo valoran, lo enseñan, lo promueven, sobre todo, ojo, y esto es muy importante, lo conversábamos ayer en Villarrica con miembros de la comunidad mapuche en Villarrica, y ellos ponían como un eje fundamental la lengua, ¿no? Las lenguas. Cómo el aprender el mapuzungún, cómo aprender otras lenguas originarias es parte relevante de valorar, conocer y dejar vivir esa cultura, ¿no? En una mirada no colonizadora. ¿Cómo nos vamos de la teoría a la práctica? ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a tratar de desarrollar una propuesta curricular con pertinencia territorial para la región de Magallanes, basada en evidencia y co-creada con las comunidades educativas de la región. Me dirán, qué ambicioso. Sí, pero bueno, hay que atreverse. Vamos a ver si este inédito resulta ser viable. Y nuestros conceptos nucleares en el equipo de educación son investigación transdisciplinaria, es decir, con las comunidades desde el inicio, participativa y colaborativa, de beneficio, ¿cierto?, para la comunidad del territorio, ¿cierto?, y de la cual la academia aprende, una educación para la conservación biocultural y la pertinencia territorial, todos conceptos que hemos ido desarrollando, ¿cierto?, antes. ¿Y qué hicimos? Dijimos, desarrollamos esta propuesta curricular piloto para Magallanes, entendiendo que el piloto partió en Williams, pero hoy día presentamos una propuesta al gobierno regional que incluye 5 comunas de Magallanes, 10 establecimientos públicos a través del Servicio Local de Educación. De hecho, es una propuesta intersectorial co-creada con SLEP, la academia, el área de educación, el área de currículum del Ministerio de Educación y que le estamos proponiendo al gobierno regional de Magallanes. Utilizamos una metodología Community-Based Participatory Research, ¿cierto? Esta idea de las comunidades de aprendizaje participativa que supone un trabajo conjunto, ¿cierto? Colaborativo, una propuesta desde abajo hacia arriba que tiene que ver con un compromiso con la inversión respetuosa, garantizar la participación de las comunidades educativas, ser sensible a las prácticas locales y a los valores locales, fomentar esta articulación y promover instalación de capacidades en las propias comunidades. Trabajamos con metodologías activas y como ustedes ven el impacto que podría tener si la propuesta funciona y es aceptada, es de más de 300 docentes y más de 3.000 estudiantes. Y la idea es conformar una mesa intersectorial donde nos sentamos con representantes de todos los establecimientos que seleccionamos, profesoras y profesores, que van a recibir una formación de mentores ya para la conservación biocultural y se van a sentar a la mesa con expertos en currículum y expertas con nosotros a construir esta propuesta. Y detrás, habiendo tenido proyectos levantados en todas esas comunidades con cada uno de los territorios que han sido aprobados con estudiantes en aula, ¿ya? Y esto puede ser quizá lo más interesante. Esto es un resumen de cómo esto ha ido ocurriendo, de esta propuesta intersectorial. Lo que está en el medio es lo que ya hemos estado haciendo en Puerto Williams. Y los productos que esperamos tener son propuestas pedagógicas creadas por los profesores de manera situada, ¿cierto? Formación de mentores, profesoras y profesores que después dentro de sus propias comunas sean mentores de sus pares, difusión y divulgación a través de seminarios, ¿cierto? Y un diseño participativo para esa construcción del currículum. Aquí solamente compartirles algunas publicaciones de nuestro equipo en nuestra sublínea, las dos primeras donde participan Antonia Arenas e integrantes también de Villarrica, del campus Villarrica de la Universidad Católica, una tesista doctoral en temas de cambio climático, enseñanza para el cambio climático, también un trabajo de Juan Mancilla, la Católica Temuco, que tiene su tema central en la comunidad mapuche y cómo trabajamos eso. Aquí hay una serie de artículos que publicamos en conjunto con Flavia Pérez de la Universidad Rural de Pernambuco, donde trabajamos justamente temas de memoria biocultural y procesos educativos, ciertas prácticas comunitarias y temas de agroecología. Aquí algunos capítulos que han resultado del trabajo con mentorías con Macarena Salas, en los diálogos que hemos hecho en la universidad para hablar justamente de aprender y enseñar para el desarrollo sustentable, algunos trabajos de cómo escuchamos las voces de los estudiantes, un capítulo con Constanza Alvarado que se va a integrar ahora al equipo y ahí ven ustedes también un capítulo del profesor Mancilla
que ha trabajado mucho en interculturalidad. Solo unas palabras finales. em, Volviendo al inicio, ¿no? A Maturana y Dávila, la educación y los aprendizajes se dan justamente en convivencia, en la que uno no aprende algo solamente, sino también aprende a vivir y a convivir con otras y otros. Y claro, los inéditos viables son de alguna manera pequeñas revoluciones que son a través de la reflexión y la conversación, a través del diálogo, ¿cierto? Y la experiencia de transformación comunitaria se da solo en esa convivencia que permite el diálogo. Los espacios de aprendizaje, escolares formales, no formales, tienen que mutar a espacios donde el principio de alteridad, basado en el respeto, ¿cierto? Y la interacción entre interlocutores que validamos y nos validamos mutuamente, permitan transformar los espacios educativos, los entornos naturales, producir los cambios que necesitamos y avanzar hacia una educación para la conservación biocultural más situada, pertinente territorialmente. ¿Ya? Eso. Muchas gracias y perdón el alargue. Muchas gracias, Lorena. Por supuesto, queda abierta la palabra para todos los asistentes y las asistentes em, para comentarios, para preguntas, análisis, etcétera. Para, no sé, contarnos cosas, por ejemplo, Benjamín, si quieres contarnos tú que Sí, estás si allá alguien más del temprano. equipo quiere aportar algo, feliz. Ah, no, no conté solo lo de la parte nuestra porque somos varios estudios en varias sublíneas, así que Sí, no es tan fácil, pero bueno. chiquillos, ¿alguna pregunta? En general yo prefiero escuchar en esta fase, pero no veo una mano y voy a aprovecharme entonces un poquito, pero en el entendido de que prioricemos las preguntas que ustedes puedan tener. Eh, yo me contuve, Lorena, de preguntarte al inicio, Ujú, y tiene que ver con el inicio y con el desarrollo del proyecto, que es en la comunicación y la coordinación con que partimos con estos vendavales, así como hay una interculturalidad y una dificultad interlingüística. Para mí me toca trabajar con personas de China, por ejemplo, y es un lenguaje bien distinto, es una cosmovisión distinta y una dificultad interlingüística que es interesante para poder tener esos diálogos interculturales, y con los pueblos originarios se suma lo interlingüístico, intercultural, la situación de opresión eh, que se mantiene hasta el día de hoy. Pero mi pregunta va por el lado de la interdisciplinariedad, y lo dejo en interdisciplinariedad en dos niveles de pregunta. La primera, ¿cómo ves la dificultad de diálogo interdisciplinario? Y recuerdo el inicio del proyecto CHIC, las crisis que tuvimos, ¿no es cierto?, con personas que estudian, por ejemplo, polinización en plantas, por decir algún tema, y que no les cabe mucho esto, digamos que más bien es outreach, es difusión, una cuestión que no... y al escuchar tu presentación, la ausencia de participación, coautoría de personas del CHIC que no son del grupo de educación. Esas dos dificultades. ya. A ver, yo creo que quizá aquí no he puesto a toda la gente, porque somos mucha gente, pero sí ha habido participación de otras líneas, ¿ya? En ese sentido, ha habido un trabajo abierto. Es cierto que ha existido dificultades y una de las tensiones grandes tiene que ver también con un cambio cultural en la academia, ¿no? Y con un cambio cultural de lo que se entiende por lo que hacemos en educación. Básicamente, en Chile, digamos, en general, las facultades de educación durante muchas décadas fueron formadoras, fueron facultades profesionales, facultades docentes. ¿Ya? Pero desde el ámbito, y entonces la investigación en educación o en aprendizaje la hacían las escuelas de psicología, ¿cierto? Después las escuelas de ingeniería, las ciencias sociales, pero no las facultades de educación cuyo rol era formar profesoras y profesores, educadoras,
pero no investigar sobre lo que hacían. Pero hace ya varias décadas que en Chile las facultades de educación tienen grupos potentes de investigación, donde en las facultades, digamos, más añosas, nadie está en la planta de trabajo si no es doctor o doctora y ha investigado e investiga en un tema, etcétera, ¿no? Es decir, hoy día las facultades de educación en Chile tienen grupos de investigación potentes en diversas áreas. ¿Ya? Y eso es súper importante. Y me costó mucho, en un diálogo inicial, como dice Ricardo, poder dialogar como investigadora también. Yo creo que tengo la suerte de ser profesora de profesión y ser investigadora o dedicarme a la academia, porque entiendo los dos mundos y trato de conectarlos. ¿Ya? Y varios del equipo de educación tienen el mismo perfil. ¿Ya? Y claro, a veces desde algunas áreas de las ciencias naturales se piensa que en educación lo que aportamos al equipo es cómo transformamos lo que otros investigan en material educativo, ¿cierto? O en procesos de aprendizaje. Y la verdad es que deberíamos trabajar mucho más en conjunto. ¿Ah? Y eso hace también reflexionar cómo interactuamos más entre las líneas del TIC y entre las distintas disciplinas que están ahí. Ahora, sí tengo que decir que la mayor parte de la gente del equipo de educación tiene formación interdisciplinaria. Es decir, en nuestro equipo hay geógrafos, hay lingüistas como yo de origen, ¿cierto? Hay ecólogos, ecólogas como Benjamín, por ejemplo, ¿cierto? Profesoras y profesores de distintas áreas, etcétera. Es decir, quiero en el fondo decir que de alguna manera hacemos interdisciplina. Ahora, ¿es deseable que nos vinculemos mucho más entre las líneas? Por supuesto. Y hay trabajo en terreno en donde sí se vinculan. Ahí, Benjamín, a lo mejor tú puedes contar algo de lo que se hace en el taller Omora, donde tú has trabajado bastante con el área de aves del CHIC, ¿cierto? Donde se hacen experiencias prácticas de trabajo. Y en nuestro diseño de proyectos nosotros invitamos especialistas de otras áreas también. Se ha hecho un trabajo en el Jardín Tánana, etcétera. No sé, Benja, si quieres compartir algo de eso. ¿Andrea tenía la mano levantada o cuento yo algo de Ah, lo... que no vi. Ya, perdón, Andrea, no me fijé si levantaste antes de que le preguntara, pero a lo mejor termina porque básicamente lo puedes contar tú, pero creo que es importante decir que ha habido un trabajo en terreno colaborativo, ¿no? Incluso con otras entidades, como mostramos en la presentación, con CONAF, con otras instituciones. Claro, y el trabajo en terreno, bueno, ahora particularmente no estoy en Puerto Williams, porque coincide con las vacaciones del colegio y de los jardines, entonces me aproveché de venir un poco para el norte. Pero el trabajo en terreno primero consiste en generar la confianza en los establecimientos, en los profesionales, en los profesores y profesoras, en la educadora. eh, parte inicial del trabajo fue continuar la línea de trabajo que ya hacía Tomás, que era el coordinador anterior, donde había un foco bien puesto, bien presente en la educación inicial. Hemos continuado con ese trabajo, pensando en el trabajo, en cómo las líneas de investigación del CHIC pueden traducirse en experiencias educativas, y en ese sentido no es que yo venga con las propuestas, sino que siempre hay un diálogo con las comunidades educativas, pensando en cómo podemos en conjunto crear experiencias de aprendizaje para los niños y las niñas. También ese trabajo se ve en el taller Mora, donde también partimos en la base de que hay profesionales en el liceo que son especialistas en educación, profesores y profesoras. También pedir asesoría en los profesionales que están en los investigadores e investigadoras que están en el centro, en el CHIC, dependiendo de la temática en particular. Entonces siempre se busca un trabajo colaborativo. No es que desde el equipo de educación vengamos con una receta, acá así se enseña, sino que siempre hay un diálogo, pensando que primero los profesores y profesoras y las educadoras conocen mejor a sus estudiantes. Nosotros podemos ser un aporte en ese diálogo, en la creación de experiencias educativas y también en vincularnos con otras instituciones. Eh, Mm. no somos los únicos que trabajamos en temas de educación. Está CONAF, está la municipalidad con su departamento de medio ambiente, el museo también tiene un área de educación. Entonces siempre es bueno buscar el diálogo
no la competencia de que no entre instituciones generemos competencia en quién genera experiencia educativa, por ejemplo, en términos de educación ambiental, que a veces se puede generar competencia entre las instituciones, sino que buscar la colaboración, buscar el diálogo entre el CHIC y los establecimientos en Mm, el CHIC con los investigadores que están presentes ahí en el centro y también ok. de forma institucional con otros actores locales. Gracias, Benja. Ahí Andrea y Camilo tienen la mano levantada. Hola, gracias Lorena por la presentación. Me gustaría si pudieses contarnos la experiencia que han tenido en el campo de la incidencia en la política pública respecto a la... Mira, yo no sé si entendí bien ese día que presentaste allá en Puerto Williams, en el Congreso, pero entendí que en general no es que no se puedan incluir estas temáticas en los contenidos, digamos, como en las mallas curriculares de los colegios, que los colegios tienen esa libertad de hacerlo, pero tan solo con lo que el Ministerio de Educación les exige quedan ya acopados y no les, digamos, no tienen la capacidad humana para poder incorporar en caso de que quieran hacerlo en algunos casos. Pero en realidad mi pregunta va orientada al currículum formal. Respecto, por ejemplo, al tema de la pertinencia territorial, esto de que sea situado, considerar los conocimientos locales de pueblos originarios, etcétera. ¿Cómo les ha ido con eso? Y lo otro era contarte muy rápidamente que en Panguipulli, desde el Parlamento de Coscos, que es una asociación indígena, han logrado incorporar a escala municipal en el currículum la educación para la conservación biocultural. Y nada, dejarte en contacto con ellos si es que no estás en contacto, pero están liderando ese proceso, esa asociación. Súper, Andrea, gracias. Eh, Mira, el problema siempre ha habido espacio para adecuaciones curriculares y para hacer más pertinentes los currículos. Siempre. El problema es que nunca se ha hecho. Las comunidades no lo hacen. Y ciertamente hay una tensión importante entre las pruebas estandarizadas, ¿cierto?, que tienen que rendir los estudiantes y para los cuales los profesores tienen que prepararlos, y una tensión importante con lo que a uno le gustaría hacer, ¿cierto? Y cómo no significa un agobio y mayor trabajo para los profesores que el que ya tienen, ¿ya? Pero básicamente en lo que estamos apostando es hacer una propuesta que cualquier establecimiento puede o no acuñar, pero sobre todo entender que desde cualquier disciplina, desde cualquier asignatura, si lo ponemos desde el punto de vista escolar, se puede hacer educación para la conservación. Se puede enseñar matemáticas, geografía, historia, biología, lenguaje, ¿cierto? Con el territorio. El tema es que no lo hacen. Entonces lo que estamos haciendo justamente es tener primero estos talleres de comunidades de aprendizaje donde los profesores diseñan sus propuestas, las implementan con sus estudiantes, las validamos. Lo que nosotros vamos a hacer es que las vamos a, entre comillas, empaquetar, ¿cierto? Poner en una edición considerando la autoría de los profesores y profesores, y vamos a sentarnos a conversar de este currículum con esa evidencia, ¿ya? Que va a emerger de distintas comunas, con la diversidad de cada una de las comunas, ¿cierto? Si es que eso funciona. Eh, Funciona en el sentido de que se apruebe la propuesta. Ahora, en educación pública, nosotros estamos trabajando ya con el SLEP de Magallanes, que ustedes saben que ha tenido algunos problemas desde el inicio de año. Tuvieron un paro prolongado, lo que nos ha obligado a mí, por lo menos, a estar presente todos los meses en Puerto Williams. Yo he estado yendo casi todos los meses este año, justamente para retomar los trabajos de taller, donde se están diseñando las propuestas, los proyectos educativos, ¿ya? Y mi experiencia ha sido buena, es decir, primero en la unidad de currículum del Ministerio de Educación me dijo, apoyamos la causa y ponemos expertos a disposición. La coordinadora de la unidad de currículum estuvo en Puerto Williams el año pasado en nuestro seminario de educación que transmitimos todos los años desde Puerto Williams, conversando con las profesoras y los profesores de la nueva propuesta curricular, que además se alinea muy bien con lo que estamos haciendo. Es decir, las nuevas propuestas de reformulación del currículum nacional están o se prestan muchísimo para lo que estamos proponiendo, ¿ya? Y luego el Servicio Local de Educación Pública fue con nosotros, ellos presentaron con nosotros en el gobierno regional la propuesta para transferir lo que estamos haciendo en Williams a otras comunas de la región. Entonces, y ellos mismos nos ayudaron a pensar qué escuelas, qué liceos, ¿cierto?
y que podrían colaborar en este trabajo. Yo lo veo muy factible. Nosotros hemos estado en diálogo con, ahora vamos a tener una reunión, de hecho, con la gente de Galápagos. Galápagos tiene su currículum pertinente a la isla desde hace 2 años, que es maravilloso. Y ojo, hay que entender una cosa, las bases curriculares son bases mínimas, sobre esa tú puedes construir muchas cosas, ¿ya? Entonces, la idea es atreverse a hacerlo, mostrar que se puede hacer sin salirse, entre comillas, de lo que se exige aprender como conceptos básicos y que eso se puede hacer a través de las disciplinas. ¿Ya? Yo creo firmemente en eso. Vamos a tener una reunión ahora con Galápagos, ellos sacaron el currículum, nosotros estábamos pensando hace varios años en esa idea y justamente tenemos un súper buen ejemplo de cómo eso puede operar. No supe del trabajo de Coscos, pero no sabía que había instalado ya, así que feliz de ponerme en contacto con ellos y aprender. Gracias, Lorena. Dale. Camilo. Sí, gracias Lorena por tu presentación del día de hoy. Si me lo permiten, y no soy acaparador, me gustaría como contar mi experiencia personal un poco, ¿no? Yo soy de Puerto Montt, estudié en Concepción y por razones de la vida en este momento estoy acá en Santiago. Conocí los textos de Ricardo hace unos 5 años atrás y hace 2 años eh, inventé un curso de ecofilosofía, cambié el currículum que tenía y tomé cosas de varios lados y los implementé durante 2 años. Encontré una manera de cómo entrar desde el ámbito de la filosofía y desarrollé un curso de ecofilosofía de marzo a diciembre durante el año 2022, no, 2023 y 2024. Esa es una de las razones por las que llego aquí hoy día al curso que ustedes están haciendo junto a otras. Eh, y es difícil, en mi experiencia, porque, claro, también dentro de la presentación que tú señalas, si bien Ricardo trabaja mucho el tema de la ética, no, la entrada filosófica de repente se me pierde en las presentaciones de lo que ustedes han hecho, ¿no? Yo he tratado, lo he vinculado más desde las miradas ontológicas en filosofía, también desde las éticas. Tuve un proceso, una experiencia muy exitosa el primer año que lo armé. En algún momento logré que fue, y sellaba mi punto también, ¿no? En algún momento logré que Pablo Chuminato, que en paz descanse, llegara al cierre del seminario que hicimos con chiquillos de tercer y cuarto medio. Y claro, pero me costó demasiado poder encontrar herramientas para salir. Entonces también hay un punto como que quería compartirte en esa línea. Traté de buscar o de engarzar elementos, por ejemplo, para poder llevar a los chicos, sacarlos de la sala y llevarlos a hacer observación de hongo en algún momento. Sacarlos de la sala, llevarlos a otro lado y que fuéramos a hacer observación de aves y tratar de hacer filosofía asociada a la observación de aves. Pero hay un montón de temas técnicos, hay muchos temas logísticos. eh, Contaba lo de Puerto Montt porque también tengo unos amigos en Puerto Montt, trabajamos, hacemos algunas cosillas. Y claro, organizar esto en Puerto Montt me hubiera sido mucho más fácil, entre comillas, pero había temas técnicos como que no tenía el contacto con organizaciones, pero tampoco las organizaciones, por ejemplo, están capacitadas para, pensando en una perspectiva más bottom-up, ¿no? Las organizaciones tampoco están preparadas en términos de insumos. O sea, lo comentaba con una amiga con la que hacemos observación de aves y un amigo en Puerto Montt decía, claro, pero mira, yo acá podría, inclusive si estuvieras acá, me decía, nosotros tenemos más lentes para observar aves que los que tiene la ROC. Entonces no puedo sacar un curso de 40 estudiantes, temas como ya de logísticos también de la educación, ¿no? Porque ¿cómo lo hago también? ¿Cómo preparo observación de aves para 40 chicos en una salida si no tengo un equipo preparado? Entonces, claro, me parece fantástico lo que ustedes están haciendo, porque obviamente esta dinámica top-down igual presta herramientas que desde abajo es más difícil de gestionar, es más complejo de armar, eh, pero que creo que también si están pensando en cómo se escala esto, cómo se aplica, trabajar con las organizaciones de la sociedad civil es clave en términos también de gestionar
capacidades en el sentido amplio, ¿no? Sí. No solo cognitivas, sino instrumentales para poder realizar esto. Eh, claro, entonces he estado dándole vuelta, el tema filosófico para mí es importante, bueno, por eso llegué a Ricardo también y estuve trabajando esto con otros autores, la filosofía para mí ha sido un punto de entrada súper importante para poder transmitir esto, trabajar con colegas a nivel también interdisciplinario, yo trabajé en ese rato con arte y con música, ese fue mi trabajo interdisciplinario, entonces metimos temas temas bioculturales, pero en esa línea. Pero claro, de nuevo, cuando tú quieres sacar a los chicos, cuando quieres llevarlos, cuando quieres atravesar esto, es complejo, es difícil y también me gustaría hacer ese recuento de la filosofía, recordar la filosofía también para este trabajo que es fundamental, creo yo, y que es una puerta de entrada súper linda para los logros que se pueden obtener como pensando en cómo se escala esto. Eso, gracias. Pues Camilo, gracias por compartir tu experiencia súper valiosa. Sí, pues son de los problemas a los que nos enfrentamos. Yo los reconozco y lo que nos pasa es que nuestra primera reflexión, a propósito de filosofía, reflexión, cierta argumentación, pensamiento crítico, son cuestiones que se desarrollan muy bien desde una disciplina que a mi juicio es basal en la construcción de conocimiento que es la filosofía. Entonces, lo que sí, decirte dos cosas. Una es que reflexionamos mucho sobre, estamos en un territorio privilegiado. El centro está instalado en un territorio privilegiado desde el punto de vista ecosistémico, ¿cierto? Está emplazado en un lugar donde uno esperaría que no pasara esto. Es decir, donde tienes un territorio enorme, donde puedes ir caminando a muchos lugares con los estudiantes y las estudiantes. No necesitas una gran infra ni grandes recursos para sacar a la gente de la sala o para moverse en un espacio de aprendizaje diverso, ¿te fijas? Y si no lo hacemos ahí, menos lo vamos a hacer en las grandes ciudades, ¿te fijas? Entonces, es como modelar de alguna manera formas de hacerlo. Ahora, en las grandes ciudades hay otras formas, ya igual hay, tengo colegas que trabajan en educación de patrimonio, ahí la Trace también tiene experiencia en eso, en otros contextos, pero que hoy día van a museos, van a parques en escuelas en Santiago, hoy día hay recursos desde los servicios locales y desde los municipios, a veces para pedir apoyo en estas cosas. Yo sé que es difícil, solo creo que hay que moverse de manera que la presión de hacer otras cosas signifique de algún modo un avance y que la gente empiece a entender que esto ocurre de otra manera. Y un segundo Solo, punto que... Perdón, un- solo para uno- comentarte en ¿sí? términos de eso que tú les hablo patrimonial, por ejemplo, cuando yo partí ni siquiera estaba el ala del MIM, que ahora abrió, que tiene esta ala de hongos también, ¿no? Que abrió recién ¿Sí? el año pasado y cuando yo quise llevar el año, sí, el año 2024. Y todavía no estaba lista tampoco cuando yo quería llevar a algunos estudiantes. Entonces, claro, ahí cómo vinculamos todos esos espacios, como con los museos también, como que es Sí. importante igual. Sí, sí. Súper importante, por eso para nosotros era importante vincularnos con el museo en Williams, por ejemplo, que tiene una riqueza enorme. Y no es fácil porque hay diferentes intereses, objetivos institucionales, ¿te fijas? Pero dos características. Una, yo hablé de lo importante que es la mirada institucional, ¿ya? Porque un profesor o una profesora sola en su establecimiento educacional no hace nada, po. Hace adentro de su sala, hace mucho, ¿no? Pero si no hay una mirada de una dirección, de un liderazgo directivo con visión pedagógica, ¿cierto? Importante, donde se trabaja en comunidad, en colaboración, en equipo, es súper difícil que funcione. Siempre te van a faltar recursos, uno está como luchando siempre, ¿cierto? Porque no hay un equipo comprometido por completo con una idea de lo que debería ocurrir. Entonces, tiene que haber una transformación de las instituciones como instituciones totales y de un liderazgo abierto y positivo y flexible que permita que eso ocurra, ¿ya? Y tercero, viene el tema intersectorial, lo que tú decías, ¿no? Yo por eso planteé, si tú te fijas, nuestra propuesta involucra al SLEP, a los establecimientos, al CHIC, al gobierno regional y al Ministerio de Educación, ¿ya? Buscando apoyo donde tú, si logras hacer ese trabajo y logras cuajar esa propuesta en un proyecto de transferencia, eso es transferible a otras regiones también, con las particularidades de cada región, porque lo que tú transfieres es la metodología y el modelo intersectorial, pero los contenidos los aporta cada una de las comunidades docentes. Y también, dicho sea de paso, con esto me callo y le paso la palabra a Bernardo, que tiene la mano levantada ahí en el chat, que lo importante ahí, que es este trabajo, ¿cierto?, más colaborativo y que
de alguna manera, creo yo, permite de nuevo dejar de desprofesionalizar a los profes, ¿ah? Es decir, de darle el valor a los profesores en la construcción del currículum que tiene que enseñar, ¿te fijas? Es decir, para nosotros ese ámbito de participación es fundamental. Es decir, las profesoras y profesores de los establecimientos públicos de este país debieran pensar su currículum territorializado, ¿te fijas? O la pertinencia o cómo hacerlo. Y en ese sentido, el sentarnos a construir con ellos, esto puede ser un cambio metodológico que no es solo metodológico, ¿no? Que tiene un impacto también en la valoración de lo que hacemos los profesores y profesores en las salas de clase, en los establecimientos, el día a día, ¿no? Espérate, Bernardo y después Josefina, que también levantó. Pero es que no habíamos visto a Bernardo que lo levantó en el chat, entonces era como rara su levantada de mano. Ya. Eso. Bueno, me estás diciendo rarito y lo acepto. Muy No, bien. la levantada de mano. Eh, eh, bueno, agradecer la exposición, los contenidos, y situarme un poco entre lo que dice Camilo en esa frustración del docente de aula, porque también me ha pasado en esta necesidad y ganas de innovar en el aula y toparte con toda esta como muros estructurales que te impiden hacer ciertas cuestiones. Yo soy profe de historia de formación para quienes no me conocen y hoy día trabajo en el CHIC a cargo de la carrera técnica, que es una de las líneas de transferencia que tiene el CHIC en Puerto Williams. Em, y, y pucha, como lo que plantea la Lore, o lo que quiero decir aquí es como un poco relevar la potencialidad que tiene la educación en general para el proyecto. Esto va a ser una reflexión hacia la interna del proyecto más que ligado única y exclusivamente a lo que Lore plantea. Eh, Porque con esas tres líneas que se releva, ¿cierto? Lo de la pertinencia territorial, lo de la conservación biocultural, eh, y se me quedó la otra en el tintero. El chip tiene potencialidades que hoy día, a la luz de lo que vemos, son increíblemente grandes para la educación y para lo que es transferir y llevar al terreno, no solo en el terreno de Puerto Williams, no solo en el territorio de Puerto Williams, sino que desde Puerto Williams hacia afuera de la región y de Chile también. eh, Esta idea de la conservación biocultural. Yo aquí le puse algo así como conservación transformadora. O sea, situarse desde un lugar, cambiar el switch, tiene una potencialidad que hoy día quizás nosotros como proyecto la tenemos media abandonada o media dispersa entre tantas líneas de investigación. Yo creo que esas dificultades de poder llevar a cabo lo que plantea Ricardo en su pregunta también en el chat, que dice cómo continuar canalizando colaboraciones investigadores entre las distintas líneas, tiene que ver con esa necesidad que hay de poder unificar ciertos criterios. Eh, la construcción de un lenguaje común también dentro de nosotros para poder promover lo que estamos construyendo cada día, conocimiento que se está ocurriendo cada día a través de las investigaciones, ¿cierto? Cómo agarramos esos ejes, los transformamos en algo que nos lleve a poder hacer la transferencia simple, pero también transformadora, también pegando un golpe de corriente, por decirlo así, hacia cómo estamos mirando lo que hacemos. El rol del proyecto tiene en su fondo, ¿cierto? Desde el origen, la necesidad de transferencia. Y eso, hoy día, yo creo que estamos en un pie súper importante para poder hacerlo. Lo está haciendo el equipo de educación desde el nivel preescolar hasta el nivel medio y articulando con otras instancias a nivel gubernamental y también privado. Y eh, ¿por qué no hacerlo también desde el proyecto? No solo hacerlo desde una investigación o desde una investigación en sí, sino que nosotros somos un fondo basal, estamos aspirando a una renovación de 5 años más, y eso puede ser un sello importante más allá de lo que nos comprometamos, o sea, la transferencia para la conservación, que aporte a esta mirada transformadora de cómo nos relacionamos con la realidad es algo que se puede potenciar súper fuerte desde
quizá una estructura, ¿cierto? Algo que logre hacer converger las miradas de las diferentes líneas en instrumentos que pueden ser tanto de educación como de otro tipo, que aporten a que el sello CHIC salga, que sea el sello de la conservación biocultural, de la ética medioambiental, ¿cierto? Y poder ir más allá. Creo que hoy día es un momento, lo conversaba una vez con Miguel García, estamos en un punto de inflexión del proyecto que es súper potente para lo que se puede venir y para lo que nos puede proyectar. Y en eso tomar lo que decía Camilo en la parte de cómo tenemos esa falta de formación, ¿cierto? De personas en los territorios que puedan asumir esto, porque están las intenciones, pero de repente no tenemos los monitores o de repente no tenemos los recursos. Y quizás esa puede ser una posibilidad de que el CHIC forme monitores a nivel nacional de diferentes de áreas. Está el ecoturismo con lupa, ¿cierto? Como una metodología, la filosofía ambiental de campo como una metodología que, como decía Lorena, es algo que tú tienes la metodología, tienes la forma y la puedes llevar a los territorios si es que logras conocer las singularidades de cada uno de esos territorios. Es muy adaptable. Entonces, si tú, lamentablemente, cuando quisiste hablar o participar con los hongos, Camilo, y tus estudiantes no tuviste dónde, quizás si hubieses tenido una visión más acabada del territorio, podrías haber encontrado otro objeto que te pudiese haber permitido mirar con otro lente la realidad para poder llevar esa reflexión filosófica. Quizás podrían haber sido las hojas de algunos árboles y hubiese bastado. Pero como nosotros, desde el proyecto, vamos entregando esos elementos para afuera para poder hacer transferencia y transformar efectivamente la conservación en un elemento que nos permita cambiar la visión de cómo nos relacionamos con la realidad. Ya, y ahí me callo. Creo que hay harto por hacer, hay harto que trabajar al interior del proyecto para que esto que se potencia con lo que plantea Lorena a nivel de interinstitucional pueda tener aún un impacto mayor a nivel tanto regional como nacional. Eso. Gracias, Lorena, por todo el Gracias, trabajo. Bernardo. Josefina, voy a responder o comentar algo y te paso la palabra, ¿vale? Bueno, si retomamos las preguntas de Ricardo y lo que has dicho, Bernardo, yo voy a también aplicar lo que dije desde el principio. Es muy difícil trabajar interdisciplinariamente y más aún transdisciplinariamente si no hay, como dices tú, una idea común o no se construye o se co-construye una visión común sobre lo que se quiere hacer, ¿no? O sobre los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos comunes? ¿Ya? Y si bien hay un objetivo macro, hay un ruido aquí abajo, perdón, voy a cerrar. Alguien está moviendo algo y suena terrible. Eh, Vuelvo a la idea inicial. Si no hay diálogo abierto, si no hay interlocución de validación entre todos los participantes de un proyecto de investigación, a eso me refería hace un rato cuando hablaba también de que las culturas universitarias operan con ciertos estereotipos, ¿no? Y que son de ida y vuelta, ¿no? Lo digo bien, es decir, también hay un estereotipo del científico o la científica encerrada en su laboratorio, ¿cierto? Y está el estereotipo, ¿cierto?, del educador de papel y tijera, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer a mi juicio, si vamos a cómo compartimos un lenguaje que sea comprensible para todas las investigadoras e investigadores, yo creo que la comunicación y el diálogo interno en un equipo, de poder sentarse y decir, estos son los mínimos comunes a donde vamos a apuntar y luego cómo cada una de las áreas aporta a eso, ¿no? Y si bien de alguna manera lo hemos ido haciendo, ¿cierto? A veces la explicitación de eso, el ponerlo por escrito, el volver a revisarlo, entonces la comunicación constante es fundamental. Y luego que hay que transitar también de una concepción de investigación, esto lo hemos conversado con Macarena muchas veces también, que está conectada, creo, Salas, eh, de cómo pasamos de una investigación que cuando trabajaba con el territorio, y lo dicen los propios cohabitantes de los territorios, era más bien extractivista, ¿cierto? A una investigación realmente transdisciplinaria en el sentido de ofrecer a las comunidades que cohabitan el territorio una participación más directa en los trabajos que se hacen. Y eso no es fácil,
porque es un cambio cultural importante. Significa de alguna manera, si lo ponemos del punto de vista de la colonización, también significa un poquito de colonizar las prácticas de investigación y los discursos y sacarnos un poquito los estereotipos. Es decir, de alguna manera creo que la práctica que queremos hacer hacia afuera la tenemos que hacer también un poquito nosotros, como dejarnos aparecer desde nuestras propias disciplinas, desde lo que hacemos y desde lo que investigamos. ¿Ya? Y yo creo que de alguna manera, en la medida en que vemos, y estos seminarios sirven mucho justamente para conocer lo que hacemos. Si somos tantos investigadores que de pronto no necesariamente estamos muy al callo de lo que estamos haciendo y de repente nos damos cuenta que nos relacionamos en muchas cosas y no hemos podido aprovechar eso. Y yo entiendo desde ahí la pregunta de Ricardo, es decir, ¿cómo somos capaces de catalizar, de cómo darle de alguna manera integración a los aportes que se están haciendo de distintas áreas del CHIC que, querámoslo o no, igual están dirigidos hacia un mínimo común, igual tienen objetivos comunes, ¿ya? Y nos hemos ido encontrando. Yo creo que no es fácil, porque somos muchas personas, hay culturas de trabajo muy arraigadas que hay que romper, y yo creo que la mirada transdisciplinaria nos da muchas luces de la investigación transdisciplinaria, sobre todo cuando se habla de un centro basal, que ahora van a ser centros de investigación aplicada, es decir, cada vez más la exigencia va a ser de transferencia, va a ser de aplicabilidad. Y si no podemos hacer sinergia en eso, va a ser súper difícil. Este seminario es una instancia para conocer lo que hacemos y poder integrarnos, pero vamos a tener que diseñar otras instancias que nos permitan hacerlo. Yo creo que es muy necesario y ver de pronto cómo enriquecemos un objetivo o una investigación común con lo que ya tenemos avanzado en las distintas áreas. Yo creo que también esa es una mirada, Ricardo, de ejercicio para la posible renovación del centro, para la renovación del centro. ¿Ya? Josefina. Em, Hola, gracias Lorena por la presentación. Gracias. Súper interesante como, sabes que la educación, como tú decías, al final puede vincularse, y como es tan interdisciplinaria, puede vincularse a un montón de ámbitos de problemáticas locales y globales incluso. La disfruté mucho, así que muchas gracias. Gracias. Me llamó, quiero hacer un par de comentarios nomás como para quizás Súper. cambiar un poquito el foco de la conversación. Uno, me llamó mucho la atención esto que presentaste de los resultados, como que en Canadá y otro serie de países tenían como estas currículum súper desarrollado en torno como a pertinencia territorial. Y bueno, yo estoy viviendo en Canadá y me llama mucho la atención que siento que Canadá, especialmente, o Norteamérica, son espacios donde la culturación o la colonización han sido procesos como súper potentes, súper como han tenido un impacto en las comunidades o en la población o en los conocimientos locales, súper fuerte. Han erosionado como el conocimiento local, la sabiduría local, de una forma em, como acelerada, y me llama mucho la atención que aún así, como no teniendo esta riqueza que podríamos decir que está en Puerto William, que está en Pucón, en Villarrica, en el sur de Chile, a lo largo en realidad de todo Chile, sea un espacio donde hay algo que rescatar en lo local, o sea, sin tener como quizá, no sé, la diversidad del bosque que nosotros tenemos en el sur, la diversidad de lenguas que tenemos, igual así se desarrolla de forma local y de forma pertinente los currículum. Y eso es valorar en el fondo como el conocimiento o la sabiduría local de todas formas. Y estar un poco también empoderado como con los territorios y con las problemáticas de los territorios. Y eso también lo vinculo con esta, como con esta idea de que el currículum que ustedes están desarrollando o con este proyecto que lo encuentro también fascinante, se alimenta un poco de este conocimiento local, pues, de la memoria biocultural un poco, puede ser. Pero al mismo tiempo, eso sería como las fuentes que más o menos alimentan este currículum, pero también me interesa mucho y también me gustaría escuchar como tu perspectiva de cómo esto también influye en la formación de actores, de estudiantes, que tengan como una capacidad de agencia en el territorio, como una capacidad que se sientan Sí. como actores que pueden tener efectos significativos en el territorio, que sean capaces de desarrollar o a la hora de desarrollar un proyecto en su escuela, sean capaces de identificar como las problemáticas locales que hay, las formas de solución, y eso también incluye un poco lo que decía
Bernardo, creo, como este mapeo de actores también que están en los distintos territorios. Entonces también como tú ves como el resultado un poco de este implementación de currículum. Eso. Chuta, hartas cosas, Josefina, voy a tratar de ser breve porque sé que estamos como en la hora o muy cerca, no sé. Em, 2 minutitos pasados, pero está bien. Solo decir que nosotros mapeamos currículum, que los propios expertos nos dijeron, aquí hay cosas interesantes, ¿cierto? Y mapeamos esos currículum. Eh, no sé si la Josefina me está escuchando. Ahora sí, ya, es que como que te había visto pegar. Eh, y claro, si uno se pone a pensar en ese proceso que tú describiste al inicio de la cultura en Canadá y cómo se ha ido, se ha construido sobre una cuestión bien lamentable, a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, estamos trabajando en una zona en el sur, ¿cierto?, donde las comunidades, ¿cierto?, originarias también fueron tremendamente oprimidas, ¿cierto? Y, o sea, lo que te quiero decir no es distinto el punto de partida, pero justamente lo que nos alimenta es poder hacer un cambio al respecto. Y sobre lo que decías de la agencialidad, que así lo llamamos, yo por eso lo comentaba al principio, ¿no? En la medida en que generamos esta participación más activa y más pertinente de los estudiantes y las estudiantes y formamos a los profesores para eso, se promueve una cultura de participación en donde ellos no solo lo que yo decía sobre saber o aprender algo, ¿no? Sino aprender con otras y otros y además ser agente en tu propio espacio, ¿cierto? En la medida en que los estudiantes se familiarizan, conocen, valoran, ¿cierto? Se relacionan de manera afectiva con su territorio y sus cohabitantes, obviamente se van a sentir más partícipes, ¿ya? Ha habido harta investigación en educación, pero en otras áreas, en donde se demuestra cómo cuando tú haces partícipe a los estudiantes, por eso estamos trabajando la idea de voz de estudiantes, ¿cierto? Hemos publicado cosas de eso. Cuando tú haces partícipe de manera real y los estudiantes, la participación en clase aumenta, pero porque tú ofreciste oportunidades para que eso ocurriera, ¿no? Pero además en la clase, afuera, en la actividad de taller, etcétera, ¿no? Y nosotros lo hemos visto en la actividad de terreno. Los estudiantes participan muchísimo cuando salen al terreno, más que lo que participan dentro de la sala. Hay como una cultura de sala que oprime un poquito, ¿cierto? Ahí Camilo tiene experiencia en eso también, pero si tú los sacas a un espacio distinto, se liberan ciertas formas de participación, de aprendizaje o participación social que parecían un poquito reprimidas en las salas de clase porque hay una cultura tradicional operando súper fuerte. Y que incluso es implícita, aprendida implícitamente por los propios profesores y profesoras a veces. ¿Cierto? Que estudiamos en un sistema escolar así y como que uno reproduce lo que ha aprendido de manera implícita, pero queremos cambiar eso y queremos hacerlo más parte, queremos escuchar esas voces pero también a las el resto de la comunidad. Por eso trabajamos dentro de la escuela, pero también afuera. Ya la otra sublínea, la línea 2 ha trabajado mucho más también en el terreno y con las comunidades. Ya, pero encuentro súper importante lo que plantea Josefina. Así, lo que planteamos justamente es profesores y profesores que se forman, que hacen cambios en su cultura cotidiana educativa, pero que además trabajan con sus comunidades docentes para instalar esas capacidades más allá de ellos mismos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Ojalá resulte. Gracias. Ricardo tiene la mano levantada. Un segundito antes de Ah, Ricardo, está exquisita ya nos pasamos el tiempo, pero está exquisita la conversación, así que quienes podamos seguir, ojalá sigamos, quienes tengan que retirarse, pero antes de irse, por fin, prendamos las camaritas para nuestra tradicional ah. foto, y luego, o sea, al mismo tiempo, Ricardo, porfa, cuéntanos. Mientras sacan la foto voy a partir porque estamos pasado el tiempo, Lorena, y siempre hemos respetado las 4:30 porque todos tienen sus actividades, así que lo vamos a repetir. Pero reiterar los agradecimientos, eh, ocurre una apertura y en esta apertura quisiera dejar tres cositas muy breves. En el entorno de Camilo y para tener una idea más global de una problemática que es interesante, Camilo Barriga plantea cómo desde la filosofía eh, la, la filosofía ambiental ha surgido como disciplina académica dentro del mundo anglosajón y desde ahí la academia eurocéntrica, desde personas que no eran filósofos. Aldo Leopold
Rachel Carson, son dos personas muy importantes. Raquel Carson en Estados Unidos, ella era bióloga marina, se asombra y escribe y se dedica, es una escritora fantástica. Y Aldo Leopold, su madre era española, mexicana, perdón, de habla hispana, era literata. Pero entonces el mensaje, Camilo, es desdisciplinar la filosofía y desdisciplinar el chic. Eso es lo primero. Lo segundo, para Camila Lastra, perdón, Josefina Cortés, es que Camila estás arriba de Josefina. Hay un vecino tuyo que sería excelente que se pudieran, que es una de las personas a propósito de incidencia en este trabajo a pulso que hemos hecho, participativo, co-constructivo, que es Fernando Saldivia. Él es de la comunidad de Puerto Williams y iba a ser, y se metió al taller Humora, llegó a la Chile y de la Chile por biología prefirió el cine y está en este momento en Chicago. Ha hecho algunos documentales con artesanas yaganes y creo con lo que tú estás comentando de Canadá, fantástico, porque justamente todos tienen múltiples colores, de bueno, de malo, y México también en este multicolor es un referente muy importante ahora que estamos en el aniversario de Gabriela Mistral. ¿No es cierto? Gabriela fue vilipendiada, maltratada en Chile y en parte reconocida por lo que aporta en México. Y México es un referente también de lo que estamos trabajando. Pero volviendo a Fernando Saldivia, sería una persona que podría ser muy bueno si podemos a través de Paula conectarte contigo y tú con él, porque está en Chicago, está cerca tuyo y está trabajando también allí con los Grandes Lagos. Y lo tercero Ricardo y está último, estudiando ahí. no, él ya terminó, está trabajando. Ok. Así que está, no, bien. Y va y vuelve. Y hay varios casos de incidencia. Pero bueno, lo último, una invitación a recoger todo lo que se ha dicho. Son preguntas abiertas. Este es el sentido del seminario. Como dice Lorena, es conocer lo que estamos haciendo, pero también co-construirlo, co-proyectarlo. Tenemos el segundo quinquenio en que las ganas están. Yo creo que estamos cercanos a esos vocabularios comunes. Acogemos la provocación de Bernardo Toledo internamente y agradecer no solo a Lorena, sino que a Benjamín Castro, que está allá, a Macarena, a todo el equipo para que hagamos esta revolución. Se integró Gabriel Vidal, que estaba desconectado, él viene de filosofía, Camilo, otro colega y tuyo. Así que los dejamos invitados a seguir. Y Lorena, démosle una vuelta como en el segundo semestre retomamos y potenciamos. Muchas gracias a todas y Perfecto. todos. Gracias a todas y todos por escuchar. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Gracias. No, gracias. Chao, todo el mundo. Muchas gracias. Chao.